Reporte, módulo número 33. Claro está que existen también los pecados que se relacionan con el cuerpo. Y atención con esto, no necesariamente tienen que ser cosas impuras. En términos humanos, tal vez no sean cosas grandes, pero para un cristiano constituyen necesariamente pecado. Por ejemplo, algunos prestan demasiada atención a la comida, para otros dormir es una cosa sagrada, algunos se preocupan exageradamente por la salud o por la estética o el arreglo personal, otros están atados al hábito de comer dulces o golosinas constantemente, otros aman demasiado sus propios cuerpos. Todos estos, aunque parezcan leves, son pecados delante del Señor. Y en este último caso debo consignarte que aquel que ama demasiado su propio cuerpo jamás podrá entregarlo a alguien, así sea a la persona que dice amar. Y esto es pecado porque la palabra nos dice que nuestro cónyuge tiene potestad sobre nuestro cuerpo, así como nosotros sobre el de él o el de ella. Y esto conduce a algo más, porque si no podés entregar tu cuerpo a quien más amás y te ama, ¿cómo vas a hacer para entregarle tu vida a un Señor que ni siquiera podés ver? Muchos cristianos están atados a la comida, nunca han llegado a ayunar, se les puede conocer por su manera de comer. En el momento en que se disponen a comer, los demás se dan cuenta qué clase de personas son. Un hermano dijo en cierta ocasión: tengo un apetito voraz, mi apetito es enorme. Yo creo que dar rienda suelta al comer de manera descontrolada también es un pecado. Aquellos que no se controlan en la comida cometen pecado. Algunos tienen un rostro con un aspecto terrible cuando pierden solamente un poco de sueño. Se ponen irritables al tratar ciertos asuntos y hablan con rudeza. Bueno, esto también es un pecado. Estos son ejemplos de estar obsesionados con nuestros cuerpos. Muchas personas aman demasiado a sus cuerpos, no pueden soportar ningún sufrimiento y ni siquiera toleran acercarse a un enfermo. Están esclavizados a su cuerpo. Pablo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso está en 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Él, dice, ponía su cuerpo en servidumbre. No sujetar nuestro cuerpo en servidumbre es pecado. El cuerpo debe ser sometido a nuestra servidumbre. Muchos han sacrificado su tiempo de oración en la mañana por el sueño. Muchos han cedido el tiempo que deberían pasar en la palabra a la comida. Muchos no pueden servir al Señor porque prestan demasiada atención a las meriendas o a la apariencia externa. Descuidarnos en estas áreas y no refrenarnos es pecado. La predisposición natural del hombre se relaciona con su carácter. Es, en efecto, lo que lo caracteriza. Toda persona nace con
cierta manera de ser. Es decir, que el Señor no vino a librarnos solamente del pecado, sino también de nuestra forma natural de ser. Algunos son obstinados desde que nacen, por ejemplo. Otros son muy legalistas. Para ellos, 2 más 2 tiene que ser 4, sí o sí. ¿Y si Dios hace un milagro y la suma les da 5? No puede ser. Porque Dios no tiene derecho a modificar las matemáticas. ¿A qué? Que Dios no tiene derechos. Estos son muy correctos, pero a la vez son demasiado rígidos. Lo que para ellos es correcto, tiene que ser lo correcto. Y lo que piensan que es incorrecto, es sin duda incorrecto. Son muy inflexibles en lo que son y en lo que hacen. Siempre se comportan como el juez supremo. Si bien es cierto que a menudo son muy justos, su justicia tiene cuernos. A ellos les falta amabilidad y dulzura en su trato con los hermanos. Su justicia es dura e inflexible. Te guste o no, lo veas exagerado o no, esto también es pecado. Después tenemos a otros que son demasiado débiles. Tienen miedo o temen tomar cualquier responsabilidad. Todo les parece aceptable. Son el otro extremo de los hermanos obstinados que acabamos de mencionar. Algunos se engañan pensando que un hombre amable es un hombre santo, pero ¿cuántos hombres amables ha usado Dios? ¿Era el Hijo de Dios solo un buen hombre? El carácter natural también es un pecado y necesita ser quebrantado. Algunos quizás no sean demasiado duros ni demasiado amables, pero les gusta presumir. A donde van desean llamar la atención. En donde quiera que se encuentren, siempre quieren ser ellos los que hablen. Aunque no tengan la oportunidad de hacer algo, de todos modos se pasearán para saludar a todos los presentes. No importa dónde se hallen, no estarán satisfechos hasta que todos hayan notado su presencia. Ellos nunca pasan inadvertidos en los lugares a donde van y jamás se quedan callados. Algunos son muy retraídos, no les gusta que los noten en ninguna parte. Siempre buscan un rincón donde sentarse, y esto también es pecado, y tiene que ser eliminado. Algunos reaccionan con mucha rapidez, mientras que otros son demasiado lentos. Una vez alguien dijo: alabado sea el Señor, tengo un temperamento que reacciona con facilidad. Puedo perder la paciencia fácilmente en la mañana, pero esto solo me dura 5 minutos. Y en el momento de salir a trabajar, ya lo he olvidado todo. Claro, no obstante, su esposa y sus hijos sufren continuamente. Cuando regresa del trabajo, su esposa aún está sufriendo. Esto le parece muy extraño a él, porque hasta piensa que es muy buena persona. Esto es un pecado y también debe ser confrontado. Algunos son lentos en todo. Pueden posponer un asunto un día o 10.
Esto se llama ociosidad. Este tipo de carácter también debe ser quebrantado. Toda persona tiene su propia peculiaridad. Aunque algunos son salvos, son extremadamente severos con los demás y provocan situaciones antagónicas. Todo les parece importante. Nunca se aprovechan de otros, pero tampoco permiten que otros tomen la más mínima ventaja de ellos. Nunca lastiman a nadie, pero si otros llegan a herirlos, tomarán ojo por ojo y diente por diente. Son muy calculadores y no permiten que nada se les escape. Otros, por el contrario, no son nada severos con los demás, pero son muy malvados. Sacarán ventaja de los demás, aun cuando se trate de unos pocos centavos. No, ellos no le roban a nadie, pero se aprovechan hasta de sus trabajadores o de sus choferes. A otros les gusta hablar mucho. A donde quiera que vayan, seguramente que no habrá un momento aburrido. Les agrada hablar de una familia y criticar a otra. Otros son bastante flexibles con las verdades. Tan pronto se enteran de algo, corren a contárselo a los demás. A otros les encanta usar exageraciones. No mienten, pero lo que dicen lo exageran. Todos estos rasgos de carácter tienen que ver con nuestras palabras. Si deseamos vencer y experimentar una vida victoriosa, tenemos que desechar todas estas cosas. Aunque no nos sintamos capaces de deshacernos de ellas, tenemos que vencer. Me he visto obligado a hablar de estos asuntos debido a que el andar diario de los cristianos de hoy está lejos de expresar a Dios. Algunos hermanos ven solo las faltas de otros, pero son incapaces de apreciar las virtudes de los demás. Únicamente salen de sus bocas palabras de crítica. En cierta ocasión, alguien dio testimonio de haber vencido en esto. Antes no podía evitar notar las faltas en otros, y cuando una persona venía a él, le traía a colación 6 o 7 defectos que le notaba. Cuando se le acercaba a otro, también le encontraba sus 6 o 7 problemas. Yo le dije que la razón por la cual él veía tantos problemas en los demás era que él mismo era el problema. Esta era su inclinación natural. No tengo dudas, aunque se usen eufemismos o se lo disfrace de debilidades, que todos estos son pecados. Todo cristiano vencedor vive por encima de estas cosas. Y no solo tenemos los pecados en el lado negativo, pues la Biblia nos muestra que ser negligentes delante de Dios en nuestra intención de obedecer su palabra también es pecado. ¿Cuántos mandamientos de Dios han leído y cuántos han obedecido? ¿Cuántas personas aman a sus cónyuges? Una hermana dijo en cierta ocasión que ella sabía que debía someterse a su esposo, pero que siempre discutía un poco antes de someterse. Ella se dio cuenta, con el tiempo,
de que nunca había tenido una verdadera sumisión según la norma de Dios. Y esto, por supuesto, también es pecado. Obviamente, y aclaro, estoy hablando de esposos sujetos al Señor, no a bestias inconversas y despóticas. Pregunto, ¿cuántos cristianos piensan que estar triste es pecado? La Biblia dice que debemos regocijarnos siempre. Pregunto, ¿cuántos cristianos han obedecido este mandamiento? Debemos ver que estar triste es pecado. Todos los que no se regocijan pecan. El mandamiento de Dios dice que por nada debemos estar afanosos, ¿verdad? Entonces, si estamos llenos de ansiedad, hemos pecado. Según el mandamiento de Dios, estar triste y estar ansioso es un pecado. Claro, según el hombre, estar triste o estar ansioso no es pecado. Pero la palabra de Dios dice que la tristeza y la ansiedad son pecados. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al hombre o a Dios? Debemos dar gracias en todo. Dios manda que demos gracias en todo. En todo debemos decir, Dios, te agradezco y te alabo. Aunque encontremos dificultades, debemos decir, Dios, te agradezco y te alabo. Una mujer que tuvo 9 hijos pensaba que la palabra sobre no estar ansiosos estaba equivocada, porque ella alegaba que una madre debe estar ansiosa. Creía incluso que no estar ansiosa era un pecado, como una especie de abandono, de haraganería. Ya había perdido 2 hijos en medio de su ansiedad y creía que debía criar a los otros 7 con ansiedad. Esta hermana no entendía que la ansiedad era un pecado. Pensaba que era su deber estar ansiosa. Dios nos manda que nos regocijemos siempre y que por nada estemos ansiosos. También nos dice que demos gracias en todo. La victoria y la fuerza nos capacitan para obedecer lo que Dios manda. Los que no pueden vencer no pueden guardar los mandamientos de Dios. Dios requiere que nos consagremos a Él absolutamente y exige que le consagremos nuestra esposa y nuestros hijos. También requiere que le consagremos nuestras actividades enteramente a Él y todo nuestro dinero. Todo cristiano quiere reservar algo para sí, pero debemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento constataba el mandamiento del diezmo, de ofrecer una 10ª parte, pero en el Nuevo Testamento nuestra consagración debe ser de 10 décimos. Nuestra casa, nuestra tierra, nuestra esposa, nuestros hijos e inclusive nosotros mismos debemos consagrarnos a Dios plenamente. Muchos cristianos tienen miedo, temen que Dios les traiga aflicciones. Había un cristiano que tenía mucho temor de consagrarse a Dios. Él decía, si me entrego a Dios, ¿qué sucederá
si Él me envía sufrimientos? Le respondí seriamente: ¿qué clase de Dios crees que es nuestro Dios? Si un hijo desobediente quiere volverse complaciente con sus padres y les dice que les obedecerá desde ese momento en adelante, ¿vos creés que sus padres le pedirán a propósito que haga lo que no puede hacer? Si lo hacen, entonces dejarán de ser sus padres y se convierten en su juez. Pero si verdaderamente son sus padres, sin duda les importará su hijo. ¿Crees vos que Dios les traerá sufrimientos a propósito? ¿Crees que Dios los va a tratar de engañar? Vos te has olvidado de que Él es tu Padre. Algo habrá que dejar bien en claro, y es que solamente los que se consagran a Dios tienen verdadero poder. Pueden poner sus asuntos en las manos de Dios, pueden dejar a sus padres, madres, esposas e hijos en las manos de Dios. Pueden entregarle su dinero a Dios. Ellos no toman lo que Dios les ha dado para malgastarlo en el mundo. Ellos han consagrado sus propias vidas al Señor. Quienes temen consagrar a Dios sus pertenencias, sus bienes materiales y sus relaciones con los demás, no han vencido todavía. Cuanto más uno se consagra a Dios, más fuerza tiene. Aquellos que se consagran a Él voluntariamente parecen motivarlo a tomar más. Parecen decirle a Dios: por favor, toma más. Una vida consagrada es una vida de gozo, es una vida de poder. Si uno no se consagra a Dios, no solo ha pecado, sino que carece de poder. Muchas personas han puesto fin a muchos de estos asuntos, pero en su corazón, fíjate, no están dispuestas a reconocer que las cosas que han eliminado son pecados. Según el Salmo 66 y verso 18, estos estiman la iniquidad en su corazón, porque sus corazones aman estos pecados y por ende no están dispuestos a abandonarlos. No solo tienen el deseo, sino también cierto aprecio por estas cosas. Las consienten y están renuentes a abandonarlas. Hay una estimación secreta por el pecado, un corazón que se resiste a reconocer los pecados como tales. Aunque nunca reconoceríamos nuestro amor por estas cosas, y aunque nuestros labios jamás dirían que las amamos, nuestro corazón se va tras ellas antes de que nuestros pies las sigan. Muchas veces, el pecado no es un asunto de comportamiento exterior, sino de un amor en el corazón. Si tenemos iniquidades que estimamos en nuestro corazón, necesitamos reconocerlas. Muchas personas no solo están inclinadas a la iniquidad, sino que también se rehúsan a reconocer muchos de sus pecados. Un creyente con frecuencia ofende a otro hermano, y cuando se le llama la atención sobre el asunto, rápidamente admite que ofendió al hermano. Y luego trata de cambiar su comportamiento.
Entonces comienza a tratar mejor al otro hermano. Le da la mano con afecto y lo acepta con menos reservas. Hay que decirlo, lo máximo que podemos hacer es cambiar nuestra actitud. Pero Dios no reconocerá eso. Dios no reconoce los cambios de nuestra actitud. Muchas cosas requieren restitución. El dinero debe ser devuelto. Aunque muchas personas no tienen tiempo de escuchar nuestras largas historias, de todos modos, tenemos que confesar nuestros pecados. En cuanto a la confesión, la Biblia nunca dice que debemos hablar detalladamente con otros de nuestros pecados. Y tampoco dice que enumeremos nuestros pecados como una novela. El Señor dice, si tu hermano peca, Mateo 18:15, no importa cuántos pecados sean, si tu hermano peca. Cuando un hermano se nos acerca y confiesa, hermano, he pecado contra ti, tenemos que perdonarlo. Hay muchas cosas escondidas que no es necesario contar. No hay oído en la tierra digno de escucharlas, ni oído capaz de soportarlas todas. Veamos. ¿Por cuántos pecados nuestro corazón aún siente apego? ¿Cuántos pecados aún no hemos sacado a la luz? Si tenemos algún pecado, tenemos que vencerlo. A menos que venzamos, no podremos prevalecer sobre estos pecados. Esto es para cualquiera de ustedes. Si descubren que tienen alguno de los pecados mencionados, ciertamente necesitan vencer. No sé cuántas de estas 8 clases de pecado hayan cometido. Quizás 1 o 2, tal vez más. Pero Dios no permitirá que 1, ni 2, ni más pecados los enreden. Puede ser que vos observéis unos cuantos defectos en un hermano, que detectéis manchas en otro, y también unas cuantas faltas en un tercero. Pero no está bien tener tantos errores. No es necesario que tengamos estos errores. Debemos dar gracias al Señor y alabarlo, porque todos los pecados están bajo nuestros pies. Démosle gracia a Dios y alabémosle. No hay pecado, por grande que sea, que tengamos que cometer. Demos gracias a Dios y alabémosle. No hay tentación tan grande que no pueda ser vencida. La vida que el Señor ha dispuesto para nosotros es una vida de comunión ininterrumpida con Dios. Todo cristiano puede hacer la voluntad de Dios y puede ser totalmente librado de sus afectos naturales. Todo cristiano puede vencer el pecado completamente y también su carácter. El cristiano puede consagrarlo todo a Dios y ser librado del amor que le tiene al pecado. Demos gracias a Dios y alabémosle. Esta no es una vida idealista. Es una vida que puede ser llevada a la práctica plenamente. Tenemos que orar a Dios y pedirle que no nos deje engañarnos a nosotros mismos. Dios
solo puede bendecir a una clase de personas, las que son francas delante de Él. En la predicación de Felipe, vemos que la bendición de Dios solo llega cuando la mentira se detiene. Debemos decir: oh Dios, te he mentido, perdóname. Cuando oramos de esta manera, el Señor inmediatamente nos bendice. Quizás ustedes hayan dicho: oh Dios, satisfáceme. Pero debemos entender que los que están insatisfechos no necesariamente tienen hambre. Para poder ser satisfechos, debemos tener hambre. Cuando el hijo pródigo abandonó a su padre y lo malgastó todo, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Nadie le daba nada. Esto es estar insatisfecho. Algunos se encuentran diariamente insatisfechos y procuran llenar su vientre con algarrobas. Una cosa es estar insatisfecho y otra, tener hambre. ¿Cómo podemos estar satisfechos cuando estamos débiles y cayendo constantemente? Aunque no estamos satisfechos, nos llenamos de cosas y vivimos esta clase de vida día tras día. No solo necesitamos estar insatisfechos, sino también tener hambre. El Señor solamente puede bendecir a una sola clase de personas, las que tienen hambre. Dios no prometió satisfacer a los insatisfechos. Dejemos todas las mentiras. Ya le hemos mentido a Dios mucho tiempo y hemos fracasado. Hemos fallado delante de Dios. Hacer esta confesión ante los hombres es una gloria para el nombre de Dios. Denle gracias a Dios y alábenlo. Todos los que son francos serán bendecidos. Denle gracias al Señor y alábenlo. Yo creo que muchos en esta ocasión tendrán un encuentro con Dios y que Dios los bendecirá. Te dejo la postdata del capítulo. Te lo anticipé. No era esta parte de este trabajo la mejor para disfrutar, A nadie, absolutamente, le agrada ser confrontado. A nadie. Y quien diga que sí, creo que exagera un poquito con la finalidad de mostrarse como en realidad no es. En nuestra naturaleza humana no hay espacio para aceptar la crítica o la corrección. De allí que el único modo de asumir todo esto es hacerlo como se nos manda en la palabra, andando en el Espíritu. En la carne nos resultará imposible. Pero tengo una buena noticia. Detrás de todas estas pálidas evidentes, es posible cambiar. Es posible cambiar y volvernos al lugar en el Espíritu del cual jamás
debimos movernos. Es tiempo de aceptar correcciones y ponerlas por obra. Solo así podremos entender que es tiempo de victoria. De otro modo, solo aceptaremos la frase como el título de un ministerio más, de los tantos que andan por el mundo procurando madurar a los santos. ¿Olvidé algo? Sí, que esa es la visión que ministerialmente comparto. Listo, llegamos al epílogo. ¿Cuántas cosas hemos compartido desde aquella introducción donde te invité a volver a encontrarlos en este epílogo, ¿no? ¿Te acordás que te dije? Nos encontramos en el epílogo. ¿Cuántas cosas dichas y al unísono? ¿Cuánto tiempo transcurrido? He escrito trabajos cortos, medianos, largos, libros. Este es el primer intento de darle audio a un libro y me ha resultado toda una novedad porque es totalmente diferente a todo lo demás que he hecho en audio. Espero haberlo logrado, no lo sé. Lo hemos compartido juntos y lo hemos inaugurado juntos. Yo creo que vos te podrás imaginar que a un libro no se lo escribe en un par de días. Lleva unos cuantos, lleva muchos. Meses. Y hasta años en algunos casos, ¿eh? Es verano, casi verano en Argentina, cuando le doy el cierre. Y en este mismo instante me estoy preguntando si ese cierre será efectivamente un cierre o apenas algunos puntos suspensivos para algo que venga luego. No lo sé. Y gloria a Dios por no saberlo, ¿eh? Porque ha sido en el instante en que dejé de hacer las cosas a mi manera y procuré, por todos los medios, hacerlas a la manera de Dios, que esas mismas cosas empezaron a bendecir de verdad a sus receptores, cosa que antes no. En principio supongo que te ha quedado más que claro que el autor de este trabajo que acabas de escuchar de ninguna manera es alguien fuera de serie, o ultra, o super, macro iluminado. Creería, si es que conseguí plasmarlo todo conforme a como lo tenía en mi corazón, que te habrá quedado en el tuyo una semicerteza de que si este fulano pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Me alegro que así sea como pensás. Porque esa era la idea, ¿eh? Y no estoy tratando de autodestruirme en una especie de show de la humildad. Estoy tratando de aterrizar con la mayor suavidad posible, al estilo de los grandes pilotos de esas enormes naves voladoras que lo hacen en los más complicados aeropuertos, en un llano total y absoluto que es en el que, por debajo solamente de Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, andamos todos los creyentes genuinos por igual. Por igual. Y quiero que entiendas que cuando digo creyentes genuinos, no estoy haciendo ninguna clase de discriminación religiosa, sino colocando el punto correcto sobre la letra correcta. Porque ya estamos en un tiempo en que las hipocresías
las simulaciones y los recursos teatrales ya no son bien recibidos por la inmensa platea de hermanitos. Hasta el menos avisado ya conoce esos recursos y no se dejará engañar ni siquiera por supuestas lágrimas de supuestos quebrantamientos con que muchos todavía gustan de adornar sus magistrales predicaciones. La Biblia dice, es muy cierto, que Jesús lloró. Es el versículo más breve de toda la Biblia entera. Pero no dice que Jesús lloró emocionado durante un mensaje a su pueblo. Dice que lloró por la muerte de Lázaro, su amigo, al que luego él mismo traería nuevamente a la vida. He hecho desfilar lo que significa para mí y lo que verdaderamente es mi profesión secular de periodista, el cómo y desde qué óptica veo a mi país. Te aviso que este es el capítulo que debí concluir al final de todo, ya que mi país, si tiene una condición que jamás sabré si es negativa o positiva, es la de ser imprevisible, cambiante, sorprendente, hasta en sus más simples cuestiones. Asimismo, le he dedicado un capítulo a la que más allá de todo lo que se pueda decir, es mi iglesia por excelencia. Aprendí hace mucho tiempo que el fracaso del hombre no anula el plan de Dios. El fracaso del hombre no anula el plan de Dios. Por lo que cuando digo iglesia, digo cuerpo de Cristo en la tierra. Ninguna otra cosa más. En ese mismo contexto, y casi por ósmosis obligado, le dediqué varias líneas a mis hermanos en Cristo. Y no sé si llegué a escribirlo en el capítulo, pero por si no lo hice, lo haré ahora. Más allá de todo lo que podamos pensar y decir, amo a mis hermanos. Los amo por encima de lo que pueda amar con la mejor voluntad a los más amados seres cercanos, no creyentes. Porque mis hermanos, aún con inconvenientes surtidos, son hijos de mi mismo Padre. Y eso es más que suficiente para mí. Es más que suficiente. Escribí sobre mi mundo, que aunque no me pertenezca de manera personal, sí me pertenece como miembro de la familia real divina. ¿O no dice el Salmo que toda la tierra y su plenitud es de Dios? ¿Dice eso o no? Y si ese mundo le pertenece a Dios, y Dios es mi Padre, al cual heredaré, la tierra y ese mundo también me pertenecen. Y es por eso que tengo suficiente autoridad para decir de él, del mundo, lo que hoy haya que decir. También le dediqué algunas líneas a mi enemigo. Y como podrás haberlo comprobado, no lo hice para elevar su prestigio, ni para dejar esa fea sensación de impotencia y derrota que suelen dejarnos
algunos libros supuestamente cristianos sobre guerra espiritual, sino para advertirte que a la vieja usanza de los caballeros antiguos, nuestro enemigo es digno de respeto, nunca de subestimación, pero con la certeza total de que está absolutamente derrotado y que nuestra tarea inmediata es efectivizar esa victoria y hacerla nuestra de una vez por todas. Y mencioné todo lo que pude a corazón abierto, respecto a este ministerio que Dios puso en mis manos. Y lo hice desde un global amplificado con la idea de advertir a otros consiervos en operaciones los riesgos de aceptar que algún mérito es nuestro, en lugar de darle toda la gloria a Él, ya que sin Él, cual jamás podríamos bendecir a nadie. Esbocé algunos conceptos relacionados con la conducta del creyente, en directa alusión y conclusión de la mía propia, con la confianza de saber que cada uno de ustedes, por poco o por mucho, ha llegado a conocerme lo suficiente a través de mis trabajos como para coincidir con quienes me conocen de manera personal, en que, si bien todavía, sin haberlo logrado a pleno, procuro fundamentar con mi vida lo que digo con mi boca. Hablé de mi fe y creo que tiene que haber quedado más que claro la cualidad y la calidad de ella, que no resultó suficiente para producir un mayor impacto que arrojar vidas a los pies de Jesucristo, pero que tampoco faltó para poder jugarse lo que había que jugarse en la plena confianza de que Dios estaba detrás, sosteniéndome. Dediqué un par de capítulos para hablar de nuestra herencia real y de nuestra visión ministerial. Y lo completé con el detalle de las 4 oraciones ministeriales que hasta este preciso momento llevo elevadas y en algunos casos respondidas y encarnadas: sabiduría, unción, poder y autoridad. Me pregunto y te pregunto: ¿puede alguien hacer algo para el reino de los cielos sin algunas de estas condiciones? Quiero darte en el final un reporte más que original. ¿Tú sabes que hace algunos años leí algo que no recuerdo dónde tuvo su origen, pero que me hizo reflexionar? Es probable que vos también lo hayas leído. Fue bastante difundido. Tenía que ver precisamente con el título de este trabajo. Y decía más o menos así: un pastor estaba dando un recorrido por su iglesia al mediodía. Y al pasar por el frente, por la plataforma, decidió quedarse cerca para ver quién había venido a orar. En ese momento se abrió la puerta. El pastor frunció el entrecejo al ver a un hombre
acercándose por el pasillo. El hombre estaba sin afeitarse, evidentemente, desde hacía varios días. Vestía una camisa raída, rasgada. Tenía el abrigo gastado, cuyos bordes se habían comenzado a deshilachar. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días, el mismo hombre, siempre al mediodía, entraba en la iglesia cargando una maleta. Se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El pastor, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratase de un ladrón o algo así, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir, le preguntó: ¿qué haces aquí? El hombre le dijo que trabajaba cerca y que tenía media hora libre para el almuerzo y que aprovechaba ese momento para venir a orar. Solo me quedo unos instantes, ¿sabe? Porque la fábrica queda un poco lejos, así que solo me arrodillo y digo: Señor, solo vine nuevamente para contarte cuán feliz me haces cuando me liberás de mis pecados. Yo no sé muy bien orar, ¿vio? Pero pienso en Él todos los días. Y termino diciendo en la oración: así que Jesús, este es José, así en tercera persona, reportándose. El pastor, sintiéndose un tonto, le dijo al tal José que estaba bien, que era bienvenido a la iglesia cuando quisiera, cuando él quisiera. El pastor se fue y se arrodilló en el frente y sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró de pleno a Jesús. Y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria que le había escuchado a José. Solo vine para decirte, Señor, cuán feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados. Oro a cada momento por mi ministerio, pero hoy descubro que en realidad no sé cómo orar hablando de verdad contigo. Así que Jesús, soy yo reportándome. Pasó el tiempo, dice la historia, y cierto día el pastor notó que el viejo José no había venido. Los días siguieron pasando sin que José volviese para orar. Continuaba ausente, por lo que el pastor comenzó a preocuparse. Hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que él estaba enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado, todavía creían que tenía una chance de sobrevivir. La semana que José estuvo en el hospital trajo muchos cambios, porque él sonreía todo el tiempo y su alegría era contagiosa. La jefa de las enfermeras no podía entender por qué José estaba tan feliz
si nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas? El pastor se acercó al lecho de José con la enfermera y ésta le dijo mientras José escuchaba: ningún amigo ha venido a visitarlo, él no tiene a dónde recurrir. Sorprendido, el viejo José dijo con una sonrisa: perdón, pero la enfermera está equivocada, ¿eh? Pero ella no puede saber que todos los días, desde que llegué aquí, a mediodía, un querido amigo mío viene, se sienta aquí en la cama, me agarra de las manos, se inclina sobre mí y me dice: solo vine para decirte, José, cuán feliz fui desde que encontré tu amistad y te liberé de tus pecados. Siempre me gustó oír tus oraciones. Pienso en ti cada día. Así que, José, este es Jesús reportándose. Vos sabés que yo era muy nuevo cuando leí esta dulce y casi hasta esta inocente historia, ¿no? Pero creo que fue allí que dije y me dije que algún día yo tendría también algo que reportarle a Jesús. En ese tiempo yo miraba estas cosas como algo destinado a señoras mayores y niños pequeños. La religión, tal como se veía todo esto, no parecía ser cosa de hombres, ¿no? Y yo, que era un hombre, sentía como un hombre y deseaba ser muy hombre en todos los terrenos, decidí no aceptar esa idea y buscar, en un futuro no muy lejano, si de verdad había alguien a quien reportarse por allá arriba. Ya te lo conté en mi primer libro, pero lo resumo diciendo que la vida me llevó a transitar por donde me gustaba y por donde no me gustaba. Que acepté lo primero y resistí fuertemente lo segundo, pero que ambas cosas por igual, en su tiempo, me llevaron a mirar el cielo tachonado de estrellas una noche y tomarme el petulante atrevimiento de pedirle a Dios que, si era cierto que Él existía, me ayudara a encontrarlo. Ese fue mi primer reporte. Mi jefe de redacción celestial me lo dio por bueno, ya que no pasó demasiado tiempo para que me hiciera llegar su respuesta. Y fue como si me hubiera dicho: de acuerdo, Néstor, no sos ni lo mejor ni lo más elegante, pero acá me tenés. Soy Jesús, reportándose. Nunca conté mi testimonio de conversión en ninguna de las iglesias que estuve, congregado o como invitado. Tampoco hice mención al día en que aquel hombrazo lleno de amor genuino, llamado simplemente Don Carlos, me bautizó conjuntamente con 15 o 20 hombres y mujeres más. Y estoy seguro que se debe haber quedado sumamente intrigado al ver cómo, mientras 15 o 20 hermanos y hermanas reían y celebraban con palmas al ritmo de la alabanza el haber pasado por las aguas del bautismo, tal como se lo denominaba en aquellos tiempos, un muchacho flaco de poco más de 30 años de edad, muy poco conocido en el ambiente, estaba todavía todo mojado, clavado de rodillas y narices en el piso, llorando sin poder detenerse,
como si las lágrimas que brotaban como ríos torrentosos, si en esas lágrimas se estuvieran yendo todas sus angustias, sus tristezas, sus penas, sus fracasos y sus dolores humanos. Nunca le pude comentar el motivo de ese llanto imparable por dos razones. La primera, porque no lo volví a ver, ya que me fui a vivir a otra ciudad. Y la segunda, porque ni yo mismo lo sabía. De todos modos, puedo asegurar que esa no fue la única emoción que experimenté en esta vida de fe emprendida, sino la primera. Me tocó reír y llorar muchas veces alrededor de la presencia del Señor. A veces por cuestiones propias, a veces por asuntos ajenos. Lo cierto es que de una u otra manera, mi Padre Celestial no me abandonó jamás. Y en cada paso, en cada suspiro, su presencia está latente conmigo. Eso no me convierte en un ser especial, ni tampoco superior a ninguno, Eso apenas te tiene que convencer que si Dios pudo hacer lo poco o lo mucho que hizo conmigo, no tiene por qué hacer o ser menos con vos. De ninguna manera yo creo haber sido mejor que vos. Y si hubiera sido así por imperio de las distintas circunstancias de la vida, no fue por ninguna clase de mérito personal, sino por la neta misericordia divina. Así que, con eso en mano y en cerebro, lo único que puedo hacer hoy, a muchos años de aquella noche estrellada, es decir, con la certeza de no estar exagerando nada, y mucho menos cerrando ningún ciclo, Señor, este es Néstor reportándose. Ministerio Tiempo de Victoria, Néstor Martínez, Rosario, República Argentina. Gracias por tu compañía. Dios te bendiga siempre.